Entonces, hoy quiero agradecer por la familia, por todos esos seres queridos que hacen parte de nuestra vida y que están ahí día a día apoyándonos, comprendiéndonos, mostrándonos su amor. Y es muy importante entonces cada una de esas personas que hacen parte de nuestra familia. Familia en el sentido más amplio, ¿no? Todas aquellas personas que quizás sin tener un vínculo consanguíneo puedan también ser parte de nuestra familia. Entonces, agradezco por la familia y quiero que sus vidas sean protegidas y sean cuidadas bajo la protección divina. Esa es mi acción de agradecimiento del día de hoy. Quisiera escuchar ustedes por qué quisieran agradecer. Entonces, por ahí miro a Dani y a Natalia. Entonces, Dani y Natalia, los escuchamos. ¿Cuál es su acción de agradecimiento para este encuentro? Muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me logran escuchar bien? Sí, te Sí, escuchamos bien. estamos Buenas escuchando. tardes. Bueno, primero que todo, yo creo que a raíz de estas situaciones que hemos vivido a lo largo de este tiempo, somos privilegiados por contar con vida y salud. Lastimosamente, muchos de nuestros familiares, y en especial, he perdido a muchos seres queridos en un año. Sin embargo, he tenido la fortuna de estar aquí con ustedes y de poder contar con salud, poder compartir en estos espacios de grandes aprendizajes, y yo creo que el agradecimiento más grande que uno puede tener es tener la vida, porque a partir de ahí uno puede promover muchísimas cosas, siempre actuar con el bien hacia las personas. A veces uno se deja llevar por ciertas cosas que han sucedido en el pasado. Hablamos mucho en este tiempo de venganzas, de rencores, pero yo creo que debemos aprender a perdonar, debemos vivir en paz, debemos estar tranquilos, tranquilos con uno mismo y con las personas que están hacia nuestro alrededor. Debemos generar una vibra positiva, debemos siempre trabajar en pro de mejorar aquellos aspectos que tal vez, como somos seres humanos, no somos perfectos y no lo vamos a saber todo siempre, pero sí tenemos que trabajar día a día por mejorar ciertas cosas que nos permitan ser mejores personas y que nos permitan de alguna manera actuar de forma coherente con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces yo creo que el agradecimiento más grande, principalmente, es tener la vida y tener la salud, porque son las dos cosas. Y también agradecer por la familia, por las personas que aún nos acompañan, y disfrutar de todos y cada uno de los momentos que podemos con ellos, porque hoy en día, hoy estamos, tal vez no mañana. La verdad que no lo sabemos, entonces yo creo que eso sería lo que tenía por mencionar. Gracias, Natalia. Muy amable por compartir esa reflexión. Queremos escuchar también a Dani. ¿Cuál es su acción de agradecimiento en este encuentro? Buenas tardes. Bueno, Yo creería que para mí, pues, es dar gracias a Dios y especialmente por la vida, por nuestra familia, y es permanecer siempre en unión familiar, ayudar a nuestros amigos, porque como dijo la doctora Natalia, cada día uno no sabe si el día de la mañana va a estar o no, o nos va a faltar algún familiar, algún amigo. Entonces, siempre sería dar gracias a Dios y a la vida por tener a nuestra familia, a nuestros amigos y a todas nuestras queridas personas, que estemos con buena salud, porque a pesar de que tengamos buena salud, tengamos unión familiar, porque sin la unión familiar es imposible hacer las cosas. Gracias. muchas gracias a usted también por la reflexión. Entonces, iniciamos nuestro tercer encuentro formativo agradeciendo por el valor de la vida, de la salud, por el amor y la unión de todas nuestras familias.
Y con estas palabras de agradecimiento, entonces le damos la palabra a nuestra compañera Lina para empezar a desarrollar el contenido técnico que nos ha preparado para hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Me encanta que estemos más participativos y que vamos como abriéndonos más como a reflexionar en equipo. Entonces, hoy recordemos que la temática que nos trae el encuentro, entonces, es uso adecuado de antibióticos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Alguna de ustedes han consultado la página web? ¿De pronto alguno? ¿O ninguno lo ha podido mirar? Si recuerdan, nuestra página web es www.farmaconciencia.com. farmaconciencia.com, vale, ahí se las escribo para que allí accedan. Recuerden que allí pueden acceder a todas estas infografías interactivas y a los recursos que incluso hay en ellas para que ustedes puedan replicar con su comunidad, replicar entonces con la población en la cual ustedes hacen todo su trabajo, incluso con su familia, en grupos de WhatsApp con sus amigos, ¿sí? O en otro, digamos, en otros espacios que por lo general participamos, ¿no? Entonces, es válido recordarlo. Ahorita entonces vamos a iniciar con el uso adecuado de antibióticos. Vamos entonces, observamos entonces en la infografía que hay un rombo, ¿sí? De manera central y hay otros que lo rodean, ¿sí? Entonces miramos que la principal problemática con respecto al uso inadecuado de antibióticos es la resistencia bacteriana, ¿sí? Por eso es tan necesario que capacitemos y que abordemos este tema con nuestra comunidad de manera frecuente e insistente para concientizar a todos con el uso de antibióticos, con el uso adecuado de antibióticos para poder disminuir o mitigar esta problemática de salud pública que es la resistencia bacteriana. Entonces vamos a mirar desde la elección, desde la frecuencia, desde el tiempo del tratamiento y la automedicación, entonces cómo podemos ir desarrollando estas temáticas para poder mitigar la resistencia bacteriana. Regálenme un segundo, porfa, qué pena. Qué pena, ya, estaba listo. Entonces vamos a mirar desde el tema de la elección que debemos tener en cuenta para entonces mitigar este riesgo. Discúlpeme que es... Bueno, entonces dice, ¿cuándo debo tomar antibióticos? Es una pregunta muy común, pero que por lo general, si indagamos en la comunidad, pues no tenemos, digamos, una respuesta, digamos, acertada o quizás desconocen entonces la respuesta. ¿Cuándo debo tomar antibióticos? Entonces, estos medicamentos son prescritos solo cuando las infecciones son causadas por bacterias, más no cuando son causadas por virus. El médico entonces determinará esto con la sintomatología y si es necesario, pues con algunos exámenes o pruebas de laboratorio. Entonces, siempre recordar, ¿sí?, que es para infecciones causadas por bacterias donde se usan los antibióticos, más no por virus. Miremos hacia abajo, por favor, John. Y entonces, siguiente a eso, una pregunta muy común a nivel comunitario es, ¿debo tomar antibióticos para la gripe? ¿Sí? Entonces, la respuesta es no,
porque la gripe es causada por virus, ¿sí? Entonces, como dijimos anteriormente, que solo es para infecciones bacterianas, entonces para la gripe no aplicaría antibióticos, ¿sí? Allí no son efectivos y por lo tanto entonces no son necesarios, ¿sí? Este tema abordado de esta manera como de preguntas-respuestas nos facilita la comprensión para la parte comunitaria. Continuemos. Con respecto a la frecuencia, no, a la frecuencia, John, gracias. Listo, entonces allí pues digamos que tenemos un conocimiento previo de toda la parte de cómo se comporta o por qué cambios pasa el medicamento o el medicamento qué efectos realiza en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la frecuencia es muy importante porque el medicamento una vez ingresa al organismo tiene un tiempo de vida. Es decir, entra a nuestro cuerpo, realiza el efecto por un tiempo específico y de ahí se empieza a degradar ese medicamento, por decirlo así, y se va entonces eliminando, ¿sí? Entonces ingresa al organismo, hace su efecto por un tiempo estipulado y por un tiempo específico para cada medicamento y después se empieza a degradar y por lo tanto a eliminar, ¿sí? Entonces, como requerimos mantener esa misma cantidad de medicamento en nuestro organismo para poder que siga haciendo el efecto, ¿sí? Es allí en donde se define cada cuánto se debe tomar el medicamento. Es decir, el antibiótico cada 8 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a estas siguientes 8 horas garantizamos que el medicamento no sea totalmente eliminado, la anterior dosis no sea totalmente eliminada y por ende entonces reponemos y mantenemos esa cantidad en el organismo para poder mantener el efecto deseado o el efecto terapéutico o farmacológico del medicamento. Entonces, por eso es tan importante tomar el medicamento cada que lo ordena el médico, ni antes ni después, porque puede también pasar de que no hemos empezado, digamos, ese pico de bajada al degradarse y al eliminarse el medicamento y entonces agregamos mucha más cantidad, ¿sí? Por tomarlo, entonces no me lo va a tomar, me lo envío cada 8 horas, no, pero me lo va a tomar cada 6 porque no me quiero despertar, digamos, a medianoche, entonces me toca a las 12 de la noche, me lo va a tomar a las 10. Entonces, allí, esas 2 horas de anterioridad, lo que hacen es entonces posiblemente aumentar la cantidad que está en el organismo y entonces hace, digamos que aumenta los efectos o las reacciones adversas que ese medicamento pudiese causar. Este tema parece muy sencillo, pero yo sé que ustedes tienen pleno conocimiento de que una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. No hay, o sea, son muy contados los hospitales, las clínicas, las instituciones en donde estas frecuencias de administración se respetan, digamos, al pie de la letra. Tenemos muchas veces circunstancias en donde la administración del antibiótico que tocaba a las 8 de la mañana, por logística y operatividad de la clínica, que es que tienen muchos pacientes, que es que una enfermera tiene a cargo muchos pacientes, que allí no puede administrar el auxiliar o que el auxiliar entonces administra, pero también tiene a cargo muchas otras funciones. Entonces, termina dilatándose el proceso de tal manera que un medicamento de las 8 de la mañana, por lo general, termina siendo administrado 9, 9 y media, 10. Entonces, imagínense en el impacto que vamos teniendo en el tratamiento del paciente, porque entonces hacemos que suba el pico, ¿sí? Que suba, se estabilice la dosis y de allí cuando se está eliminando, ¿sí?
Entonces alcanza casi que a eliminar y ahí en ese espacio perdemos entonces efecto terapéutico y esto también va generando entonces o contribuye a que la problemática de resistencia bacteriana se vaya agudizando. Por eso entonces en los hospitales y clínicas, pues lastimosamente en Colombia mediante normas es que nos hacen, digamos, hay veces cumplir y por eso, pues, la importancia del comité de infecciones y demás para poder ser muy reiterativos con el inicio del antibiótico, es decir, si el médico nos pide, nos prescribe o nos formula un antibiótico, este debe ser administrada su primer dosis lo más rápido posible, no es 3, 4 días después, porque ya allí, pues, el problema de salud del paciente pudo haber cambiado. Entonces, el inicio de la terapia con antibióticos es sumamente importante, así mismo como la frecuencia. Entonces, esto es muy importante en adultos mayores, ser muy reiterativos con la frecuencia y a su vez, entonces, con la interacción que tienen con los otros medicamentos. Por eso hay que hacer una planeación de la administración mucho más precisa y mucho más, digamos, analizada, tanto pues porque ya hay una tendencia más a sufrir de gastritis, ya hay una tendencia mayor de tener varias enfermedades o comorbilidades al tiempo. Entonces, pues eso dificulta aún más el manejo terapéutico. Entonces, allí la frecuencia, ese tiempo que dura dentro del organismo depende de cada medicamento. John, porfa, déjamelo abierto. Listo. Ese tiempo que dura dentro del organismo depende de cada medicamento, por eso la frecuencia con que nos lo ordena el médico, obviamente para algunos es de 6 horas, otros 12, otros 24, incluso tenemos medicamentos hasta de una semana en unos casos específicos. Y es muy importante que tanto los médicos como el personal de enfermería conozca esos tiempos o esas frecuencias con las cuales se debe administrar cada uno de los medicamentos. ¿Por qué? Porque si bien el médico de pronto tuvo algún error de prescripción, pues enfermería podría hacer el filtro para que no termine siendo administrado en frecuencia que no corresponde. Listo. Ahorita sí, pasemos por favor al siguiente rombo. Tiempo de tratamiento. Entonces, el tiempo del tratamiento también es un aspecto muy importante en el uso adecuado de medicamentos. Y allí entonces comunitariamente escuchamos muy frecuente la siguiente pregunta: ¿dejo de tomar los medicamentos apenas me sienta bien? Entonces, debemos ser reiterativos como formadores o como líderes o como gestores comunitarios o como personal a cargo, ¿sí?, de pacientes, estar, digamos, retomando estas preguntas con ellos y aclararles que no debe dejar de tomar los medicamentos apenas se sienta bien, porque en el caso de los medicamentos antibióticos se debe terminar el tratamiento siempre por el tiempo estipulado por el médico tratante, ¿sí? Ya que si abandona el tratamiento apenas se sienta bien, entonces sabemos que algunas bacterias vuelven y de alguna manera se reactivan y pueden incluso tomar más fuerza o empeorar entonces el cuadro de salud. Siempre terminarlo por los días de tratamiento que se le prescribió, ¿sí? Esto también es muy importante. El antibiótico solo se suspende cuando realmente presentó una reacción adversa al medicamento o no lo toleró, pero eso lo decide el médico. O sea, que él termina cambiando el antibiótico. Solo por eso, digamos que se puede cambiar el tiempo del tratamiento, solo si el médico lo estipula conveniente
por algún efecto que presente el paciente o porque ya de pronto llega el resultado de un examen de laboratorio o empieza entonces el paciente a presentar otra sintomatología y demás, y allí pues deciden ir cambiando, escalonando o descalonando algunos antibióticos. Listo, sigamos hacia abajo. Listo, perfecto. Miramos entonces que otro aspecto muy importante para determinar el uso adecuado de antibióticos, y yo creo que este es transversal para todos los medicamentos, es la automedicación. Entonces, en la automedicación, como les digo, pues para cualquier medicamento no prescrito por el médico, pues es una situación que si bien está, digamos, autorizada, entre comillas, para aquellos medicamentos que son de venta libre, pues lastimosamente no estamos preparados ni capacitados ni siquiera para hacer un buen uso adecuado de esos medicamentos de venta libre. Hay veces, o sea, muchísimas veces no sabemos cómo tomarlo, cada cuánto, etcétera, etcétera. O sea, a nivel Colombia nos falta muchísima educación para que la automedicación para esos medicamentos de venta libre sea una buena opción. Recuerden que eso de venta libre pues es un poco para descongestionar los centros y las instituciones de salud, pero pues en Colombia casi que representa, digamos, la contracara, o por decir algo, se nos viene encima, es más bien como una problemática que como una solución. Entonces, allí la automedicación para antibióticos es mucho más seria porque pues los antibióticos no son de venta libre, entonces por ende no debe estar autorizada o no está autorizada. Sin embargo, es muy común también la automedicación de estos medicamentos. Listo, entonces si consumimos un antibiótico sin indicación médica, pues podemos provocar igualmente que esa bacteria sufra algunos cambios en su estructura, ¿sí? Que la hagan más fuerte o resistente a unos antibióticos. Qué pena, John, se te cerró. Algunos antibióticos y no logremos así entonces un tratamiento efectivo, ¿vale? Entonces allí la automedicación también es un aspecto que debemos insistir y persistir con la comunidad. Listo, sigamos, cerremos allí. Y entonces todos estos aspectos nos llevan a que si no los hacemos de manera adecuada, es decir, si no elegimos el antibiótico de manera adecuada, si no utilizamos o cumplimos o nos adherimos a la frecuencia con que fue formulado, tampoco nos adherimos al tiempo del tratamiento o nos automedicamos, entonces lo que estamos haciendo es contribuir a la resistencia bacteriana. Y allí entonces vamos a pasar entonces a ver un video, ¿sí? De la resistencia bacteriana. Hola, soy la bacteria y vengo a contarte mi historia. Llegamos a este mundo antes de lo que te imaginas, millones de años atrás, cuando existían los dinosaurios e incluso mucho antes. Luego llegaron ustedes, los humanos, y fue allí cuando empezamos a hacer de las nuestras. Te invadimos, tal como invadíamos todo a nuestro alrededor. Nunca buscábamos hacerles daño, incluso apoyamos en el fortalecimiento de su sistema inmune y procesos de digestión. En la mayoría de veces hemos hecho un gran equipo. Pero bueno, nunca faltan las ovejas negras de la familia. Aquellas bacterias que, si terminaron haciéndoles daño, generándoles infecciones bacterianas, algunas simples y otras tan graves como para causarles la muerte. Por supuesto, ustedes los humanos muy preocupados
empezaron a estudiarnos de tal forma que generaron unos guerreros antibacterias llamados antibióticos, unos creados a partir de sustancias químicas y otros a partir de plantas. Y es así como inició nuestra batalla. Durante años, muchas como yo, que eran inofensivas, pasaron a ser muy peligrosas, y por su parte, los antibióticos comenzaron a atacarnos para proteger su sistema. Incluso muchas veces no identificaban si pertenecíamos o no a las bacterias buenas, llevándose en un principio varias victorias para ustedes. Sin embargo, con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que cuando ustedes los humanos no utilizan bien los antibióticos, los toman de manera interrumpida, los suspenden días antes de terminar el tratamiento o los toman sin ser necesario, nosotras podemos volvernos más fuertes, no solo para defendernos del antibiótico, sino para que nunca nos vuelvan a defendernos así de nuestros enemigos. La ventaja que ahora tenemos es que nos multiplicamos de manera más rápida, comparada con el tiempo que les toma a ustedes investigar y descubrir otro antibiótico. Es por eso que nosotras ganaremos batalla tras batalla hasta el momento en que ustedes tomen conciencia y hagan un buen uso de sus soldados antibióticos. Recordarlo me da nostalgia porque pudo ser tan diferente. Las bacterias seguiremos expectantes porque la continuidad de esta historia está en tu campo de batalla más que en el nuestro. ¡Hasta pronto! Listo. De Nariño, Instituto Departamental de Salud de Nariño. Mingas, plan de intervención. Listo. ¿Qué les pareció el video? Por el chat, cuando de pronto tengan silenciado, entonces por el chat pueden dar respuesta también. Entonces, ¿qué les pareció el video? ¿Sí? ¿Sí están por allí o estoy solilla? Sí, estamos por aquí. Ah, bueno, está muy bien. Listo, entonces cuéntanos, ¿qué te pareció el video? Hola, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? El video pues me pareció muy interesante, muy importante, porque pues nos da una información clara de cómo debemos tomar los antibióticos y también no suspenderlos cuando uno ya le ha pasado de pronto la enfermedad, porque si no las bacterias se vuelven más resistentes. Sí, totalmente. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues, culminamos, digamos, la temática. Permítame un segundo, es que no me deja ver la pantalla. Listo, entonces, así terminamos, digamos, la temática técnica del uso adecuado de antibióticos. Entonces, recordemos como conclusión final que son 4 aspectos los que debemos, digamos, abordar, insistir y persistir con la comunidad, que son elección, frecuencia, tiempo de tratamiento y no automedicación, para evitar o impactar entonces a que no haya tanta resistencia bacteriana. Y resistencia bacteriana podemos entonces explicarle muy bien con el video. Está, digamos, lo tratamos de hacer de manera muy clara para la comunidad, para que se entienda, ¿sí? Se pueda transmitir el concepto de qué es la resistencia bacteriana, porque es, digamos, ya un problema de salud pública. Miren que en el video mismo decían que más nos demoramos los humanos, ¿sí? Los humanos en volver a descubrir un antibiótico nuevo que las bacterias en multiplicarse o incluso en modificarse. Entonces, imagínense, vamos a llegar al mismo tiempo de hace de años atrás,
en donde las opciones o las alternativas farmacológicas eran muy pocas. Y lastimosamente, hospitalariamente vemos todos los días salir antibióticos del listado de los cuales sirven, porque ya se encuentran y se identifican muchos pacientes que ya son resistentes a ese antibiótico. Entonces, es muy lamentable la situación. Entonces, bueno, una pregunta, la resistencia bacteriana, o sea, ustedes en su comunidad, ¿cómo la explicarían? ¿Cómo explicarían o cómo darían su concepto con respecto a qué es resistencia bacteriana? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que primero que todo se les daría a conocer que los antibióticos siempre van de acuerdo, es que el médico siempre los ordena por 7 días en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, tomar a su horario correcto y tomarlo durante el tiempo que lo exige, porque si deja de tomar, porque a veces uno al tomar los medicamentos, pues a los 2, 3 días se siente bien, entonces los deja de consumir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que las bacterias pues se vuelvan más resistentes por no haber tomado el tratamiento completo. Listo, entonces allí miramos tanto, digamos, una causa, pero ¿cómo abordaríamos más el tema de resistencia como tal? ¿Cómo le explicaríamos al paciente o a la persona interesada la resistencia bacteriana, Nora? ¿Cómo le diríamos qué es resistencia bacteriana? La resistencia sería en el caso de que nos sintábamos bien entre 3, 4 días, volvería otra vez a dar una infección más fuerte. Se prolongaría más y los síntomas serían como más fuertes en el organismo. Ya, perfecto. Entonces, ya. ¿Se te escucha entrecortado? ¿Se te escucha? Sí, es que tengo un poquito el audio dañado, doctora. Vale, listo, Nora. Muchísimas gracias. Entonces, Vale, listo. listo. Es que sí, estamos haciendo eco. Listo. ¿Quién más diría otra manera de cómo explicar o abordar para la comunidad qué es resistencia bacteriana? ¿Cómo se lo Hola. explicaríamos? Sí. Sí, Lina, verano, yo creo que primero que todo debemos de partir sobre concientizar a la población en no automedicarnos. En caso dado se llegue a presentar algún tipo de enfermedad, asistir al centro médico para identificar en primer lugar si la infección es causada por virus o por bacterias, porque de eso depende la medicación que se vaya a formular. Si es causada por virus, pues no ameritaría la toma de antibióticos, y si es causada por bacterias, obviamente ya el médico va a prescribir qué tipo de antibiótico se va a formular, en qué tiempo se tiene que tomar, y también generar conciencia de que el horario debe ser y se debe cumplir tal cual se prescribe en la fórmula médica. Por eso, antes de salir de consulta, si tienen dudas, si tienen preguntas, revisar muy bien la fórmula médica, y si existen dudas, preguntar en ese momento al médico tratante para que resuelva todas estas inquietudes y yo poder continuar con mi tratamiento por el tiempo que se prescriba, tanto en horarios como en fechas. Entonces yo creo que eso sería algo muy importante por el cual nosotros deberíamos iniciar. Ya, perfecto, Natalia, muy bien. Y entonces, si pongamos, ¿tienes hijos, Natalia? No. Bueno, entonces digamos un sobrinito o un niño, ¿sí? Te pregunta qué es resistencia bacteriana, ¿cómo se lo explicarías? Porque es que ahí está nuestro reto, ¿no? Cuando incluso fue y ha sido un reto permanente para mí, digamos, aterrizar las temáticas técnicas a
un vocabulario o a una manera o a una metodología de darnos a entender fácilmente hacia la comunidad. Entonces, allí, ¿cómo le explicaríamos qué es resistencia? No tanto, o sea, ahorita no estamos abordando tanto las causas, sino qué es resistencia bacteriana. Listo, pues prácticamente, como usted lo dice, ¿no? Para podernos dirigir a una determinada población, tenemos que moderar el lenguaje por el cual nosotros vamos a expresarnos. ¿Listo? Claro. Si vamos a un niño para explicarle directamente la resistencia bacteriana, lo que le diría, o básicamente lo orientaría que en la toma de medicamentos que se formula un médico, debe haber el acompañamiento de un adulto, porque ellos deben tomar los medicamentos en las horas como el médico en su momento les manifiestan, 6 de la mañana, 6 de la tarde, porque si ellos no lo toman a esa hora, puede ser que las bacterias o el medicamento no actúe o no dé el efecto que se desea, sino que al contrario, los síntomas persistan como, digamos, la fiebre se presente más, tenga más frío, la sintomatología se presente como en mayor intensidad, pero la verdad es muy complicado abordar esta temática con niños. La verdad creo que sí, una cosa es la parte teórica y otra cosa ya es la parte práctica como tal, y son dos cosas completamente diferentes. Me gustó mucho el video porque es muy creativo y yo creo que sería una forma de poder expresar y llegar a esta población para que ellos comprendan con un lenguaje sencillo, y puedan tener como el conocimiento frente a estos aspectos. Pero la verdad, en lo personal, creo que en estas situaciones tenemos que ser muy recursivos, utilizar material pedagógico, material didáctico, el juego de títeres muchas veces creo que es algo que ayuda a comprender muchísimas temáticas y más con esta población. Entonces, hay que ser muy creativos y recursivos para poder elegir qué estrategia se puede elegir para llegar a esta población. Pero la verdad, en lo personal, lo veo un poco complejo. Totalmente, vale, Natalia, gracias. Sofía está levantando su manito. Hola, buenas tardes, compañeras. Buenas Bueno, yo tardes. en primera instancia, resulta que estoy con datos del teléfono. Ahorita pues vine a un punto de wifi gratis, pero creo que es estable. No, lastimosamente, creo que me perdí el video, pero ahorita me llama mucho la atención cuando usted pregunta cómo le explico a un niño lo de la resistencia bacteriana. Tengo 2 niños, entonces creo que lo ilustraría que a ellos les llama mucho la atención, digamos, con los superhéroes. Entonces me enfocaría en esa parte. Bueno, el medicamento, este antibiótico va a actuar para tratar a una bacteria, digamos, para terminarla. Resulta que si no tomamos, digamos, en el horario adecuado o la cantidad que se requiere, como manda el médico, si no la tomamos completa, digamos, la cucharada o los 5 centímetros, esta bacteria se va a hacer más fuerte cada día, y cuando ya entre el antibiótico, pues no va a pasar nada. Entonces creo que algo así sería algo más sencillo, más que todo dando esa accesibilidad. Y eso es lo que pasa, digamos, comunitariamente. Yo tengo hijos y también lo he hecho a pesar de, a veces, y esto se ve mucho ahora, que porque a veces algunos papitos, digamos, por la demanda de ir a solicitar la cita, de que se demora tantos días, a veces recurrimos normalmente a las farmacéuticas, a la tienda, a la droguería, le confiamos mucho al señor de la tienda. A él prácticamente le estamos diciendo, mira, tengo este problema, y a veces no sé si sería ético o no responsable, pero algunos ya de una se van por el antibiótico. Y a veces, como decía la otra compañera, lo ideal es tratar de identificar que síntomas de virosis a algo bacteriano, porque los síntomas pueden ser relativamente al principio igual, pero pues pueden ser, si no hay un diagnóstico médico, hay un soporte de laboratorio, pues no podemos determinar que sea viral o bacteriano. Pero sí se ve, digamos, que cometemos ese cierre de errores, de vamos a la droguería y uno ya pide el antibiótico como tal, más que todo en los niños. Entonces, mire, a veces nosotros le hacemos
una acción con daño, es decir, una diarrea Totalmente. puede ser viral, a veces, digamos, de 3 a 5 días puede ser un proceso normal que el mismo organismo lo va asimilando, pero de una ya le empacamos, digamos, el trimetoprim, el Bactrim, bueno, lo que sea, y a veces hacemos eso, no, mire que a mí me funcionó una cucharadita, mencionan, y se le quitó. Obviamente le va a quitar, digamos, en la primera dosis, pero pues a veces hacemos nosotros mismos esa reacción bacteriana, lo mismo las infecciones urinarias, y nos ha pasado más a las mujeres, normalmente pues siempre tenemos como ese precedente, y a veces siempre vamos a la tienda y nosotras mismos pedimos X medicamento, entonces a veces no respetamos o se nos hace muy largo el tratamiento de los 14 días, de tomar cada 8 horas, porque es 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Entonces, creo que sí, a veces tenemos que concientizar más en esta parte. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Sofía, por tu reflexión, por el acercamiento y la metodología que hiciste para explicarle entonces, digamos, a un niño la parte de qué es resistencia bacteriana. Y miremos lo importante de sensibilizar incluso desde esa edad, ¿no? Siempre nos concentramos en sensibilizar la comunidad digamos, ya en etapa adulta y demás, pero ¿qué sería de intensificar las campañas en lavado de manos desde, ¿sí? Desde los niños, desde las escuelas, desde los colegios, asimismo como esta temática de alto impacto que es la resistencia bacteriana? Lo ideal sería, así como los estamos, digamos, capacitando y sensibilizando con respecto a la gestión ambiental o a la afectación al medio ambiente, irlos también acercando a estos temas. Por eso fue, digamos, la pregunta, y sé que pues es retadora cuando le dicen a uno cómo le explicaría, ¿sí? A mí personalmente, claro, me dio muchísima lidia aterrizar, digamos, la temática a eso, pero allí está el reto para poder ir sensibilizando desde estas etapas tempranas a la comunidad y poder tener entonces mejores resultados proyectados a futuro, pero mejores resultados. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Listo, no sé, entonces damos el paso entonces a nuestra compañera Sofía para el desarrollo entonces de nuestra temática, digamos, a nivel de humanización, que también es un componente, recuerden, sumamente importante, y por eso siempre estos encuentros se van con esa sumatoria enormemente importante del trabajo de la parte humana, ya que nuestro contacto a nivel comunitario pues necesita que estemos trabajando esa parte tanto a nivel personal para poderlo reflejar e impactar en comunidad. Entonces le doy entrada entonces a Sofía. Muchas gracias. Vale, Lina, gracias por ese preámbulo. Para este momento voy a pedirles que, por favor, las personas que puedan hacerlo, activen su cámara. Ustedes saben que en este momento nos desconectamos, ¿no? Con todas esas preocupaciones que puedan estar presentes y nos disponemos entonces para el autocuidado. Vamos a relacionar entonces el contenido técnico con un tema que sé que les va a gustar mucho porque es algo que lo vivimos desde nuestra experiencia práctica. Retoma lo que decía Lina, ¿no? Cómo hacer de un tema complejo algo sencillo. Vamos a mirar cómo desde este espacio de desarrollo humano relacionado con el contenido técnico podemos dar opciones para que eso que aparentemente es muy, muy complejo lo hagamos fácil. Entonces ya miro por acá a Ángela. Muchas gracias, Ángela, por estar presente y dispuesta. Sigo buscando cámaras activas. Ya miro a Mayeli. Mayeli, gracias por disponerse. También miro a Natalia, por acá miro a Sandra. Entonces, las personas que puedan activar su cámara, este es el momento.
Miro a Laura, mire que no había mirado a Laura Liliana. Gracias por esa sonrisa. También miro a Angie, a Sandra, Lady, Evelyn. Bueno, son pocas las personas que faltan por activar su cámara. Cindy, Dani. Muchas gracias. Bueno, unos minuticos más. Es muy importante que nos podamos ver. Esta es la cámara en medio de la virtualidad. Es la única opción que tenemos para conocernos, para establecer ese contacto humano. Estamos hablando de la necesidad de trabajar el aspecto de desarrollo humano. Y el poder mirarnos, el poder sonreírnos, el escucharnos, es parte de este ejercicio que hacemos en nuestros encuentros. Por eso sigo invitándoles a que activen su cámara. Serán muy poquitas las personas que quizá tengan algún inconveniente que les impida hacerlo. Bueno, mientras las demás personas se animan, quiero partir de una relación, de una conexión. En el contenido técnico se miraba, Olina nos decía, que las bacterias se pueden volver resistentes cuando se utiliza de manera inadecuada los antibióticos. La palabra resistencia es una capacidad resistente. Esta capacidad que encontramos en las bacterias de volverse resistentes ante los antibióticos, es decir, que por más que les demos antibióticos, no vamos a lograr que estas bacterias se mueran. Llevado al mundo de los seres humanos, podemos hablar o decir que los seres humanos tenemos una capacidad que se llama resiliencia. Entonces, en el mundo microscópico, las bacterias resisten ¿a qué? A ser eliminadas, a ser asesinadas, a ser exterminadas. En el mundo macroscópico, en el mundo de los seres humanos, también ocurre un fenómeno similar. Los seres humanos, pese a todas las adversidades y situaciones dolorosas o traumáticas que enfrentemos, también somos resistentes. Resiliencia viene de resistir, ¿sí? Se ha descubierto que los seres humanos sometidos a traumas bastante graves, que uno pensaría que tal vez esa persona difícilmente pudiera salir adelante, contrario a esa predicción, en muchos estudios se ha dejado evidencia de que estas personas pueden salir adelante pese a cualquier pronóstico. Ejemplos hay muchísimos, pero quiero retomar uno de que lo vivimos a diario en Colombia, el caso de las personas que son víctimas de la violencia que vivimos en nuestro país. No sé si a ustedes o si personas de ustedes han tenido que enfrentarse a la violencia armada. Entonces, esa situación se convierte en un factor que va a intentar acabar con esa vida de esa persona, tanto en sentido literal como en otras formas en las que se puede también intentar acabar con la vida de una persona. Estoy hablando a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, en todos los sentidos que uno pudiera pensar en destruir a una persona. Entonces, estas personas que han sido expuestas a una tensión muy alta, a estrés muy alto, y en general a situaciones muy difíciles, empiezan a descubrir dentro de sí una capacidad que les permite salir adelante. Y esta capacidad entonces se llama resiliencia. Y tiene que ver con el resorte, ¿sí? Ese es un concepto que se sacó de la física. En física, los materiales son resilientes, son resistentes a, ¿sí? Se hace una presión sobre un material. Yo por acá tengo siempre un material que me sirve para ejemplificar lo que estoy diciendo. Este es un material. Si yo ejerzo
una presión sobre él, empiezo a estirar. Y por más que intento romper esta banda, no lo logro. El material, poco a poco, va regresando a su estado. Tal vez no el mismo, pero no logro destruirlo. Entonces, esta capacidad de resistir que tienen las bacterias, también la tenemos los seres humanos. En el caso de los seres humanos se llama resiliencia. En el caso de las bacterias se llama resistencia microbiana. Con esta pequeña introducción, entonces, y a propósito de la necesidad de incluir en nuestras acciones recursos pedagógicos, recursos didácticos que nos faciliten acercarnos a nuestras comunidades, les voy a pedir que, por favor, vayan en busca de hojas y marcadores. Yo creo que esos materiales siempre van a ser necesarios en nuestros encuentros. Entonces, cualquier hoja y marcadores, ¿vale? Entonces, muy rápido, todos a buscar una hojita, marcadores, para empezar con el ejercicio. Deje su cámara ahí, no la apague. Yo sigo mirando las cámaras, ¿no? ¿Quién está dispuesto o dispuesta para este espacio? Hay cámaras que se cerraron, hay otras que todavía no se abren. Aquellas personas que por alguna razón no lo pueden hacer, deseo que estén en total conexión con nosotros y con lo que estamos haciendo. Por ahí miro a nuestra compañera Sofía López. Tal vez para ella es un poco difícil disponer de la hoja, de los marcadores, pero bueno, hay opciones, ¿no? Se trata de ser creativos y la pedagogía tiene que ver muchísimo con la creatividad. No siempre vamos a tener todos los elementos que quisiéramos al alcance, entonces es ahí cuando hacemos uso de nuestra creatividad. Entonces vamos a ir pensando cómo lo podemos hacer con Sofía. Sandra, ella ya tiene por ahí, está buscando entre sus cosas, ya le veo los marcadores, está listando. Muy bien, Sandra. Por ahí miro también a Ángela, Angie y Lady. Bueno, entonces con ustedes y con las personas que están detrás de la cámara, iniciamos. Entonces, en esta hoja lo que vamos a hacer es un superhéroe. Sofía ya nos decía que a los hijos de ella le gustan los superhéroes. Entonces nosotros vamos a pensar en cómo seríamos cada uno de nosotros si fuésemos superhéroe. Si Ángela Pantoja fuese una heroína, ¿cómo se vería? Hola Laura, la estoy mirando, muy bien, y ella también está lista por ahí con sus marcadores. Entonces, si Ángela fuese una heroína, ¿cómo se miraría? ¿Qué características tendría? Entonces ella ya está imaginando lo mismo para Laura y para todos, ¿sí? Entonces, Laura, si usted fuera una heroína, ¿cómo se vería? ¿Tendría supermúsculos? ¿Cuáles serían sus superpoderes? Entonces empecemos a dibujar. No necesitamos hacer un dibujo artístico, simplemente es que podamos representar en lo que vamos a hacer cómo seríamos si fuésemos superhéroes. Y luego les voy a decir por qué. Sandra está acompañada. ¿Nos quiere presentar a su acompañante, por favor? Hola, estoy con mi hijo. Él es mi hijo, tiene 6 años. Me llamo Samuel. Bienvenido. ¿Cómo se llama? Hola, Gabriel, bienvenido. Ah, Samuel. Bienvenido, Samuel. ¿Te gusta dibujar? Hola, Samuel. Gracias. Con gusto. ¿Te gusta dibujar, Samuel? Sí. Bueno, entonces,
me gustaría que hagas un superhéroe. ¿Te gustan los superhéroes? Bueno, Samuel parece que la pantalla de transmisión está un poco lenta. Pero vamos a darle también el tiempo a Samuel para que vaya pensando qué superhéroe le gusta más. Y él mismo. ¿Cuál, Samuel? ¿Cuál superhéroe te gusta más? ¿Cuál, Samuel? ¿Cuál te gusta más? Me gusta pintar y hacerlo. Ah, bueno, mejor lo vas a pintar. Ah, ya. El Hulk. El súper fuerte, ¿cierto? Es verde. Entonces vamos a empezar a dibujar a Hulk, ¿sí? Y todos los demás. Por ahí la miro a Angie pensativa. ¿Cómo va con...? ¿Tiene los materiales a mano, Angie? Angie, ¿me escucha? Angie parece ser... No me está escuchando. Bueno. No apaguen su cámara. Es la única manera en la que podemos seguir este ejercicio. Y sentir también todas esas emociones que ponemos en contexto cuando trabajamos nuestro espacio pedagógico. Ángela está caminando, está recorriendo, y mientras ella va caminando y va recorriendo, me gustaría que nos describa. Ella no tiene la posibilidad de dibujar. Entonces, Sofía nos va a decir, si ella fuese heroína, ¿cómo sería? Hola, sí, estoy caminando, tengo la batería -9, a la resista. Y bueno, se me vino a la mente, no sé si ustedes sean de mi época o no, pero me gustaba Sailor Moon. Entonces, me gustaba por ello, porque la juventud que tenían ellas, la forma pero ellas siempre lo hacían en equipo. Entonces, me gustaba la Sailor Moon, la de blanco con azul, que eran varias, no me acuerdo el nombre, pero en ese estilo de cabello largo, súper altas, tenían la facilidad de luchar, de trabajar en equipo, y cuando, sí, eso, la capacidad que tenían esas series en esas superheroínas, para mí sería. Vale, Sofía, sí, yo creo que tengo recuerdos de haber visto Sailor Moon en algún momento. Importante que nos mencione cuál es ese superpoder que usted resaltaría en este personaje. Uno, de muchos que ellas tenían, ¿cuál para ustedes es el más importante? El superpoder más importante. Bueno, Sofía va a pensarlo. El superpoder de estas chicas es como estilo ahorita cuando, bueno, también en esa época y ahorita lo vuelven a ver, como lo de Goku. Entonces ellas siempre tenían una bola de fuego en sus manos, decían unas palabras claves, y ese era el poder que tenían ellos, o sea, con eso podía atacar el mal. Entonces tenían una varita, le hacían dar vueltas y ella se transformaba, y con la misma varita y las manos sacaba una bola de fuego bien luminosa, y esa era la fuente de poder para atacar el mal, digamos. Bueno, ahí entonces, ¿cuál sería el superpoder? El superpoder sería la bola de fuego, y atacaba todo lo que sea algo dañino, por ejemplo, había siempre, digamos, la antagonista era como brujas o algún tipo de demonios, porque ellas trabajaban con todo lo de astros, de Júpiter, de Marte, algo así. Entonces hacían ataques, digamos, a una comunidad o a alguien, les atacaban, y ellas, digamos, defendían eso. Listo, Sofía. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el superpoder
que resalta Sofía en ese personaje, ¿no? En la Sailor Moon, que sí, eran un equipo, ¿no? Que luchaban contra el mal. Vamos a mirar cómo va su trabajo. ¿Cómo va, Ángela? Espérate que tengo que hacer un superhéroe. Ángela Pantoja, ¿cómo va con su trabajo? Bien, bueno, está dibujando, está... Sí, estoy dibujando. ¿Cómo es? Escríbanos un poquito antes de presentar. ¿Cómo es ese personaje? Bueno, creo que más que un personaje es algo como familiar, porque desde pequeña siento que con las personas que yo crecí, con las personas que me criaron, que gracias a ellos soy lo que soy, ellos siempre fueron unos ángeles para mí. Entonces, son mis superhéroes ellos, entonces por eso yo lo dibujé así. Es un ángel, mi superhéroe es un ángel, porque yo me crié con mis abuelos y ellos para mí fueron ese ángel que me salvó. Por eso el superpoder de ellos era el amor y siempre lo tengo presente porque era lo que más me enseñaron. Entonces, este es mi superhéroe que presenta el amor que me dieron mis abuelitos y la luz que ellos fueron en mi vida desde muy pequeña. Qué bonito lo que nos cuenta, Ángela. Este es mi superhéroe. A mí me gustaría que usted dibujase dos ángeles, ¿no? Porque nos habla de dos abuelitos, que sus abuelitos fueron para usted esa luz en su camino. Entonces, ¿qué le parece si en lugar de uno tenemos dos ángeles? Ajá, sí. Sí, bueno, voy a hacerlo. Listo. Vale, Ángela. Mientras usted va completando entonces sus superhéroes, porque en el caso de Ángela no es solamente uno, son dos. Vamos a mirar cómo van avanzando los demás participantes. Entonces, yo creo que hay alguna situación con los micrófonos. ¿John? ¿O todo está ok? Porque me sale un cuadro de test. Yo le puedo escribir mamá. Si yo soy tu superhéroe. Listo, ahí se resolvió la situación. Bueno, entonces vámonos, Sofía ya está en casa, vámonos con Evelyn. Evelyn, háblenos un poquito de su superhéroe. ¿Cómo es? Mamita querida, qué linda que estás, con tu bella sonrisa cada día. Yo soy tu superhéroe. Evelyn, active su micrófono para eso, para que nos pueda contar. Bueno, ¿no? Un poquito aquí estoy dibujando. Espérenme, volteo la cámara, ¿cómo volteo? No sé. Aquí acá. Bueno, un poquito ahí, ¿no? Es una superhéroe. Su poder es la valentía. Me parece espectacular, o sea, ustedes tienen una habilidad para dibujar sorprendente. Esa valentía, Evelyn, que tiene su superhéroe, ¿qué dificultades o qué situaciones dolorosas le ha permitido enfrentar? Pues muchas circunstancias, ¿no? De la vida que pues cosas que tienen que pasar sí o sí en el transcurso de la vida, ya sea perder a un ser querido, bueno, cosas así. Y he sido muy valiente en mis superhéroes. ¿Me escuchan? Sí, Evelyn, sí le escucho. Le preguntaba, ¿hay alguna situación en particular que usted nos quiera compartir y que se sienta en confianza para hacerlo? Ay, no. Pues, como les decía, o sea, mi superheroína ha pasado por
por situaciones, ¿no? Que, como les digo, nunca faltan situaciones de la vida pero que los ha podido afrontar. Entonces, pues son como les digo, situaciones que a todo mundo nos ocurre. Entonces, sería como eso. Comprendo bien, son situaciones generales. Entonces, cerramos ahí para invitarla, entonces, aquí en esa heroína que usted ha dibujado, además de la valentía, que es muy importante y que, por supuesto, debe estar en el centro de ese superpoder, ¿qué otros poderes cree que tiene su heroína que le han permitido estar donde está hoy en día? O sea, estar aquí en este momento con nosotros. Piénselo. Mientras tanto, nos vamos con Sofía. Sofía ya está en casa. Espero que ya esté dibujando su heroína. Ella nos hablaba de Sailor Moon. Me gustaría saber cuál es el superhéroe para Laura Liliana. Por ahí también miro a Lady. Lady también está muy bien acompañada. Antes de darle la palabra a Laura, Lady Joana, cuéntenos con quién está y descríbanos su personaje, porque está, creo que con su niña, con su hija. Sí, con mi niña de 5 años. Ella dibujó, porque realmente yo soy pésima para dibujar. Es que yo cumplí 5 años. Claro, ya eres grande, entonces puedes dibujar. A mi papá. ¿Tu papi es tu superhéroe? ¿Cuál es tu nombre, nena? Aileen. ¿Me lo repites, por favor? Aileen. Aileen. Arlene. Arlene. ¿Qué dibujaste? Aileen se llama. Aileen. Que es un nombre exótico, muy bonito. ¿Qué dibujaste? Mi papi. Muéstralo en pantalla, como lo voy a hacer. Yo. Todos estamos mirando. Miren ese dibujo tan bonito. Aileen nos coloca ahí, mi papá es mi héroe. Ojalá todos los niños y niñas puedan decir lo mismo, que su papá, que su mamá es su héroe. Gracias, nena, por la participación. Y la pregunta, Lady, es, ¿qué situación o situaciones difíciles ha enfrentado ese superhéroe? Son muchas, ¿no? Quizá la pregunta la llevamos al punto de decir, de todas las situaciones que nos pasan, porque bien nos decía, hay muchas situaciones que sí o sí pasan, que sería chévere como poder evaluarlo con detenimiento. Si es que el ser humano definitivamente le tienen que pasar cosas malas, o si no necesariamente tienen que pasarle cosas malas, o si depende mucho de cómo reaccionamos ante las cosas. Esa será tal vez otra reflexión, pero por ahora, Lady, para centrarnos en lo que estamos haciendo, la pregunta es, ¿qué situación dolorosa o difícil le gustaría compartir en este espacio y que usted crea que esa situación la ha podido resolver o resistir, haciendo ese ejemplo que yo les daba con la banda? ¿Cómo ha podido afrontar esa situación? Pues realmente yo... Hola, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos, Lady. Pues realmente yo, ¿no? Estuve muy enferma, tuve un problema en el seno, pero dando gracias a Dios, pues yo pude resistir, como se dice, todo lo que pues me aconteció, gracias a mi esposo y a mi niña. Entonces, pues para mí, pues es una experiencia, ¿no? Pues en cierto punto triste, porque pues me sentía, no sé, como deprimida, ansiosa, me sentía mal, pero gracias a Dios, pues tuve un apoyo
un apoyo muy grande de mi familia para poder salir adelante. Y le agradezco pues eso a mi esposo y a mi niña y a todas las personas que estuvieron pues conmigo. Para mí Gracias, pues Lady. sí fue muy dura. Gracias, Lady, por compartir la experiencia y por hacernos ver cómo el apoyo de su familia para usted significó el poder salir de esa situación, el poder afrontarla. Y cuando afrontamos, aprendemos. Y ese aprendizaje es el que también se suma a esa capacidad de resiliencia. Vamos a mirar el trabajo de Sandra. Sandra ya está lista ahí y me gustaría que nos comparta cuál es su superhéroe. Ella es mi superhéroe, es mi madre. Cuéntenos, Mi ¿por qué madre es es mi su superhéroe su superhéroe. madre? Hace 3 años, 4 años, en agosto 4 años, yo sufrí un infarto. Lamentablemente, pues estuve conectada por 21 días a cuanta máquina había, ¿no? En el Hospital San Pedro. Gracias a ella y a Dios principalmente, pude salir de esta situación. Ella me hacía todo, ella me bañaba, me alimentaba. Yo aprendí mucho de ella cuando salí de recuperación y ella me cuida en la casa, me decía, mija, esta es una prueba que Dios te ha dado para ver qué tan fuerte eres. Mi madre es muy fuerte, ella siempre nos inculca, si una piedra se te pone en el camino, te trompiezas y te haces caer, levántate, que eres capaz. Ella siempre ha sido mi superhéroe desde esa situación difícil que viví y pues a Dios gracias estoy bien, estoy cuidándome mucho, pero ella es mi superhéroe y siempre lo será. Sandra, muchas gracias. Celebro junto a usted el que su madre sea para usted su superhéroe. Nuevamente volvemos a reafirmar lo que decíamos al inicio y por eso el agradecimiento al que yo les invitaba era justamente a que reconozcamos el valor que tiene cada una de las personas que hacen parte de nuestra familia, su amor, su apoyo, su comprensión, su dedicación, sobre todo en situaciones tan difíciles como la enfermedad, entre muchas otras circunstancias que son un desafío para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta que en esas situaciones más difíciles siempre vamos a tener a nuestra familia. Familia, diré siempre en el sentido más amplio. Mamá, papá, padres, hermanos, hijos, esposo, esposa, pareja. Es decir, no solamente tenemos nuestra familia es aquella que se nos fue dada por tener un parentesco. Familia son todas aquellas personas que pueden acompañarnos en nuestro proceso de vida, en las buenas y en las malas. Que aunque parece algo muy trillado, realmente nos damos cuenta que la familia son esas personas que están ahí de manera incondicional, sin pedirnos, muchas veces sin pedirnos nada a cambio. Entonces, eso es lo que yo celebro, Sandra, y con todos ustedes, el amor y el apoyo que ustedes han recibido de sus familias. Y ya la miro a Ángela sonriente con su dibujo. Entonces, ahora ya Ángela ya podemos decir que está completo, porque en su caso son dos. Son dos ángeles guardianes que como usted nos decía, la salvaron. Me gustaría que nos cuente, y si es posible compartirlo en este espacio, por supuesto, de qué la salvaron. Bueno, sí, ellos son mis ángeles guardianes. Como le decía, desde muy pequeña yo crecí con ellos. Ellos fueron padre y madre para mí. Lastimosamente, pues ahora están en el cielo, pero desde allá siguen siendo mis ángeles, siguen cuidándome. Yo sé que sí, porque han sido ellos los que me han dado la fuerza para poder continuar, porque en el momento en que se me van, siento que mi vida se acaba, siento que me
no puedo, que mi vida se desmorona. Sin embargo, ellos me ayudan y me dan la fuerza para poder seguir adelante y poder continuar con todos mis proyectos, con todas mis cosas, con mi vida. Entonces, por eso ellos siguen siendo mis ángeles, lo fueron desde siempre. Entonces, ahora me cuidan desde el cielo y ellos son mis superhéroes. Ángela, desde esa protección divina que usted tiene, sus abuelitos, estoy segura que usted es una persona resiliente, es un ejemplo de resiliencia. Ellos eran su todo, es lo que yo comprendo y lo que yo siento. Aún así, el que ellos ya no estén con usted no ha impedido que usted no pueda continuar con su propia vida. Y quiero que esto sea muy, muy visual para usted. Aquí tengo mi banda nuevamente. Intento romperla, pero por más que lo intento, no lo logro. Entonces es aquí donde hacemos una reflexión sobre algo que mencionaba Evelyn. Ella decía que hay situaciones que a todos los seres humanos nos pasan, como si nos tuviesen que pasar necesariamente. Es muy posible que el dolor sea inevitable en el ser humano. El dolor es parte de la vida, el dolor por la pérdida de un ser querido, el dolor el dolor cuando una persona sufre maltrato, cuando una persona sufre maltrato en todas las formas, ¿no? Psicológico, físico, emocional, cuando una persona es sometida a tratos crueles. Y en nuestro caso, como país, sabemos que vivimos en un país muy violento. Entonces, la lista sería interminable de todos aquellos eventos que en algún momento pueden pretender destruir la vida. Entonces, el dolor es inevitable a la existencia humana, mientras que el sufrimiento, decía por allá Buda hace muchos años, el sufrimiento es una decisión. El dolor me pasa, pero el sufrimiento es lo que yo decido hacer con ese dolor. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, es un proceso bastante largo que nos va a tomar como para que podamos ir asimilando esa pérdida e ir haciendo el correspondiente duelo. Eso mientras todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos van liberándose del sufrimiento sin que ese dolor deje de existir. Entonces el dolor va a estar con nosotros, es parte de nuestra vida, pero lo que sí podemos controlar, lo que sí depende de nosotros, es si hacemos que eso que nos generó dolor o que nos está generando dolor, nos siga causando sufrimiento. ¿Es posible ponerle punto final al sufrimiento? No al dolor. El dolor es inevitable. Al sufrimiento. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Y gracias, Ángela, por compartir desde lo más profundo de sus sentimientos esta experiencia. Luego regreso con usted. Vuelvo a preguntarles. Más que una pregunta, una reflexión. Y ya Sofía nos está indicando su superhéroe, que por lo que yo le quedó también muy bonito, al igual que todo lo que ustedes están haciendo. Sofía, en su opinión, ¿es posible ponerle un límite o un punto final al sufrimiento? No, y personalmente es a lo que más le temía. Uno como ser humano le teme más a eso, a sentir dolor, a sentir sufrimiento. Pero creo que es, digamos, un mal innecesario o realmente es un sentimiento que uno tiene que pasar por dolor y sufrimiento, porque es el punto de el polo a tierra donde dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que resolver con mi vida? Entonces yo creo que el dolor hace parte de eso. Y lo digo así porque estoy aprendiendo en este punto de mi vida. Tengo 36 años, 2 niños. Él es el menor de todos, él es Jerónimo. Y
Les comparto esto porque tuve una relación de 17 años con el padre de los niños. Lamentablemente este año pasaron muchas situaciones que han marcado, digamos, un punto muy importante para nuestras vidas. Y a eso cerraba. Yo creo que necesito aprender de esta época y esto es por etapas. Si es como un duelo. Entonces necesito aprender del dolor, del sufrimiento para aprender y no renegar de él. Yo creo que es necesario. Sí me daba susto eso, no estaba preparada. Yo creo que uno se prepara para el dolor. Pero, por ejemplo, una separación es muy difícil por todo lo que contempla. Uno, porque pues tenemos 2 niños, la familia de él, la familia mía. Ahora, el segundo dolor en esta vida es que al papá de los niños se lo llevan a la cárcel. Eso fue el día de ayer. Entonces, son cosas que realmente uno no está preparado. Entonces, tener que lidiar con esto, creo que es un poquito complicado, más sin embargo, bajo esa resiliencia, yo creo que uno como ser humano, uno solo obviamente no puede. Desde el proceso de separación estamos con terapia psicológica, tanto para mí, el papá y los niños, entonces creo que es bueno pues uno ayudarse con otras cosas. A veces uno quiere ser, uno como el papel de mamá o de mujer, reprime, o sea, yo he reprimido muchas cosas. ¿Por qué? Por el mismo tener, no me gustaría a mí, o sea, yo verme al espejo y, oye, te ves mal, estás sufriendo, estás llorando, no. Entonces, a veces yo lo reprimía tanto y me dicen, no, a veces cuando sientes dolor, permítete sentirlo, manifestarlo para liberarlo. Entonces, yo creo que todo eso es un aprendizaje. Eso sería. Y bueno, ahorita mirando por allí una imagen, creo que esta es la de Sailor Moon, ese se me vino a la mente, me gustaba que ellas trabajaban con planetas, resolvían el mal, digamos, del planeta Tierra, entonces era muy bonito, era muy cómico, entonces me llamaba mucho y quisiera tener ahora ese superpoder para poder tener una luz en mi camino. Entonces, eso era para compartir con ustedes. Gracias, Sofía. Y estoy segura que usted va a encontrar esa luz en su camino, representada en muchas personas. Y quiero resaltar 2 claves, o 2 puntos clave, mejor, en ese proceso que usted está haciendo. 1, saber cuándo buscar ayuda. Y usted ya hizo ese primer paso. El que usted esté teniendo acompañamiento psicológico es crucial para que todo ese duelo que usted está haciendo, esa experiencia de dolor, se pueda elaborar y en otro momento, es decir, en el horizonte del tiempo, le permita a usted sentirse mucho más tranquila. Y que esa experiencia de dolor, entonces, en lugar de generarle sufrimiento, se convierta en una fuente de aprendizaje. Y siento que usted va en buen camino. Y para todos, recordarles la importancia de saber buscar ayuda. No nos den miedo en buscar ayuda. No pensemos que el psicólogo o la psicóloga solamente está para atender trastornos mentales. El psicólogo o la psicóloga es un profesional de la salud mental que nos puede acompañar en momentos difíciles. Y qué bueno que Sofía haya tenido ese valor de buscar ayuda cuando la necesitaba. Y lo otro que quiero resaltar del relato de lo que nos cuenta Sofía, la experiencia de duelo, ¿sí? Entonces, uno de los primeros pasos, sin que haya un orden preestablecido, nadie tiene un orden, sin embargo, podemos decir con alto grado de certeza que el primer paso para que este duelo sea satisfactorio es aceptar. Lo que nos negamos a aceptar nos lleva a experimentar sufrimiento. Sí, nosotros nos estamos negando. Entonces, si dejamos que nuestras emociones fluyan, estamos aceptando tanto emociones positivas como emociones negativas, entre comillas, ¿sí? No hay emociones negativas ni positivas. Todo lo que sentimos está bien, porque si no tuviésemos esos contrastes entre el dolor, la alegría, entre la rabia, la tranquilidad, nuestra vida sería muy plana, que es lo que tal vez Sofía nos quería decir, ¿no? Que es importante sentir todas estas emociones. Entonces, resalto nuevamente la importancia de
aceptar el dolor como parte de nuestra vida. Sin embargo, el sufrimiento, recuerde, es una decisión. Cada uno de nosotros elige hasta dónde, por cuánto tiempo y en qué cantidad, como haciendo una comparación con los antibióticos, queremos que ese sufrimiento persista en nuestras vidas. Usted elige por cuánto tiempo y en qué cantidad quiere sufrir. Tal vez no sea sencillo en la práctica, pero como seres humanos todos tenemos experiencias dolorosas y tenemos, por tanto, la experiencia para sentirnos como esta banda, con la capacidad suficiente, con la experiencia práctica. Esto no es teoría, esto es la vida en sí misma, con la capacidad suficiente para resistir y salir avante, para salir victoriosos y victoriosas en medio de las situaciones adversas. Vamos entonces con esta reflexión y vamos a ir haciendo nuestro cierre. Y este cierre entonces está en cada uno de nosotros. ¿Quién quisiera hacer una reflexión final con este ejercicio que hemos hecho? Antes de eso les comparto, lo que ustedes hicieron es su avatar resiliente. Ese dibujo que ustedes hicieron es cómo ustedes se proyectan ante las situaciones que han enfrentado y que, como algunas personas ya nos decían, están también enfrentándolas. Es decir, situaciones que ya pasaron, pero también situaciones que se están viviendo en este momento. Recuerden que ese avatar les representa. No les define, pero sí les representa. Y representa esa tenacidad, ese valor y toda ese coraje que han tenido para salir victoriosos de situaciones difíciles. Entonces, aquí abrimos un espacio para que sean ustedes quienes compartan la reflexión final. Recuerden que nuestro espacio pedagógico, a diferencia del espacio técnico donde sí es importante hacer conclusiones, aquí no hacemos conclusiones. La vida no tiene conclusión. La vida tal vez tiene reflexiones, que si las compartimos entre todos, nos puede llevar a un aprendizaje de vida mucho más significativo, porque no estamos solos o solas, somos parte de un todo. Entonces, ¿quién quisiera hacer esta reflexión final? Bueno, tengo activas a Ángela, a Sandra, a Sofía. Espero que las demás personas que están detrás de cámara nos estén siguiendo. Y como las tengo a las tres y las puedo ver, me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, a Sandra, Ángela, a Sofía, ¿cuál es la reflexión para ustedes desde sus vidas, desde su experiencia, la reflexión de este momento? Entonces empecemos con Sandra, es la primera persona que miro en mi pantalla. Pues yo primero que todo quiero agradecer estos momentos, estos espacios, porque soy una de las personas de pocas palabras, de expresar sentimiento o alegría. Lo expreso de miles de maneras, ¿no? Como cuando estoy triste, le digo a mi mamá, yo camuflo con la máscara de la felicidad tanto sufrimiento que uno se le puede presentar en la vida, ¿no? Agradezco estos espacios porque me han dado la oportunidad de expresarme, ¿no? A veces sentimientos de alegría, sentimientos de tristeza, porque soy una de las personas que no me ven triste, pocas veces me ven triste, ¿no? Pocas veces. Yo es risa por aquí, risa a uno lo que uno lleva por dentro.
Eh, yo me identifico con Sofía un poco, me dio como nostalgia de escucharla porque yo también viví una relación de 20 años. Tengo 2 hermosos hijos. Lamentablemente, pues buscamos ayuda cuando no había nada por parte de mi ex esposo. No la quería, o sea, no quiso cooperar en esa ayuda, entonces de parte una sola persona, puesto que lo ideal eran ambos, ¿no? Entonces me dio como nostalgia, recordé tiempos porque ya fueron 3 años pasados de lo que me separé. Entonces esta reflexión me gustó mucho porque pude como expresarme de la fortaleza y de pues de las cosas que a uno le pasan y nos da espacio para expresarnos. Entonces, siga uno pues tomándose como la habilidad de seguir superando y seguir saliendo adelante, puesto que uno en la vida, todos tenemos dificultades, tenemos situaciones difíciles, pero pues no todo es malo lo que le puede pasar en la vida. Entonces, muchas gracias. Sí, me llevo una buena reflexión hoy. La voy a ir a compartir con mi madre porque yo salgo de estas reuniones y yo voy, le doy un abrazo. Mami, me fue bien hoy en la capacitación. Sandra, muchísimas gracias. Que ese abrazo sea bien fuerte y que ese abrazo entonces le permita a usted seguir expresando. Y vamos a, desde este espacio que tenemos con ustedes, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, que ustedes, además de acceder a una información que es muy importante en el ejercicio de su trabajo, también puedan expresar tal vez esos sentimientos y esas emociones que en otros espacios difícilmente lo podemos hacer. Entonces, nuevamente decirles a todos ustedes que estos espacios seguirán teniendo ese ingrediente. Aquí es donde ustedes pueden expresarse libremente y donde en comunidad, esa es nuestra primera comunidad. Entonces, hablamos siempre de comunidad y este espacio virtual es nuestra comunidad, es nuestro entorno protector. Entonces, que aquí ustedes se puedan sentir totalmente libres, confiados y seguros y seguras en poder expresar lo que sienten. Entonces, con esa reflexión de Sandra, la escuchamos ahora sí. Ángela, ¿cuál es la reflexión que usted se lleva de este encuentro? La reflexión que me queda es lo que usted nos decía, que tenemos que primero aceptar para poder continuar. Yo creo que eso es algo muy importante porque lo que usted nos decía, o sea, el sufrimiento depende de nosotros. Si yo quiero sufrir todo el tiempo, pues voy a mantenerme en esa postura de no aceptar las cosas para que me produzca tristeza, que me produzca dolor y sufrir. Pero si yo acepto las cosas como son, entonces podré continuar. Es algo muy difícil porque aunque todo lleva proceso, como usted decía, para mí ha sido muy difícil saber que las personas que siempre las vi como mis padres ya no están conmigo. Yo tengo 27 años, pero sin embargo ha sido una cosa muy dura porque yo nunca estuve preparada para eso. O sea, las cosas llegaron de repente y nunca estuve preparada para asimilar esa falta que ellos me iban a hacer. De hecho, lo sigo haciendo, no,
siento que no he aceptado que ya no están conmigo, pero quiero seguir adelante. Ellos me cuidan desde el cielo, me dan la fuerza para continuar, pero sé que tengo que aceptar ese proceso para poder dejar de sufrir de alguna manera. Ángela, usted es muy valiente por mostrar sus emociones con todos nosotros. Quiero reiterarle la invitación que les hacía a todos, buscar ayuda. Quizá la mejor reflexión que usted se pueda llevar, además de todo lo que usted nos ha compartido, es que solos no podemos. Es tiempo como para hacer una pausa en toda esa experiencia de sufrimiento que usted tiene por la pérdida de sus abuelitos y que busque ayuda. ¿Sí? Mire que en el equipo de envejecimiento y vejez tenemos compañeras que son psicólogas. En el lugar en donde usted vive, en su municipio, también contamos con ese tipo de profesionales que le pueden ayudar. Ellos, al igual que nosotros, somos una opción. Es decir, abrimos en este momento la posibilidad de que si usted quiere ser escuchada, para en un espacio más privado y más íntimo usted pueda desahogarse, entonces están las compañeras psicólogas, estoy yo, en el grupo de WhatsApp ahí está mi contacto. Si usted en algún momento desea comunicarse conmigo personalmente, lo puede hacer. Entonces el mensaje importante es que usted puede hoy, a partir de este encuentro, decidir buscar ayuda. Que más que ayuda es un acompañamiento, pensando en que cuando compartimos el dolor, la carga, recuerden cuando hablábamos de los pesos, se vuelve más liviana, que si solamente lo llevamos nosotros a cuestas. Entonces, busquemos ayuda, compartamos nuestras experiencias de dolor en personas en quienes sintamos que nos inspiran confianza, para que al desahogarnos entonces empecemos a encontrar esa luz de la que nos hablaba Sofía, y ahora con esa luz que yo quiero que usted sienta, Ángela, como un abrazo, que siente su dolor, siento en este momento el dolor que usted está experimentando, pero además de sentir ese dolor, quiero que sienta un abrazo en la distancia de mucho apoyo, decirle que no está sola y que nosotros somos su primera comunidad para que usted siga adelante. Muchas Entonces, gracias. recuérdelo, Ángela, con mucho gusto. Muchas Sofía, gracias. ¿cuál es su reflexión? Sofía apagó su cámara y listo, la volvió a... Estaba llenando el link de asistencia. Bueno, creo que deben ser que ya pasamos Mercurio retrógrado y ahorita estamos en, no sé en qué luna, pero estamos muy sensibles. Me caracterizo, no sé, o sea, me caracterizo por ser. Y la Sofía, que la luna es de todas, la entendemos perfectamente, así que siéntase a gusto. Sí, ¿no? A veces me reconocen como que no, tú eres muy fuerte, te veo muy tranquila, pero hay puntos como que, bueno, debe ser el tiempo, pero sí me encuentro más sensible. El aprendizaje, bueno, reflexiones varias, digo yo, la verdad te hará libre, como dicen. Y ahorita en este tema de resiliencia, yo creo que la resiliencia te hará fuerte. Ya seas buena bacteria, mala bacteria, o buen antibiótico o mal antibiótico, lo pongo en esos temas. Entonces, sí, yo creo que es eso, sacar mucha fortaleza de esa resiliencia. Y creo que todo es aprendizaje. Ahora yo creo que, dice la compañera, ahora me tocó mi turno. Entonces, aprender. Gracias, Sofía. Y yo también quiero terminar entonces mi reflexión en términos del tema de hoy. Uso adecuado de antibióticos y del principal problema que enfrentamos cuando hacemos mal uso de ellos, la resistencia bacteriana. Si las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos cuando estos intentan eliminarlas, los seres humanos ante el dolor nos volvemos resistentes, resilientes. Las bacterias
se pueden volver resistentes si lo permitimos. En cambio, los seres humanos, por naturaleza y desde la conciencia, desde la conciencia plena que tenemos como seres humanos, podemos, ante el dolor, volvernos resilientes. Resistentes, resilientes. ¿Quién está ganando la batalla? En el video terminábamos diciendo eso. ¿Quién está ganando la batalla? Cada uno de nosotros elige. Entonces, agradecerles por su disposición, por prestarme su atención. Cerramos nuestro momento pedagógico y nos vamos entonces con el cierre de nuestra compañera Lina. Muchas gracias nuevamente a todas por su participación. Bueno, muchas fibras se han removido en este ejercicio. Es normal después de todo este año que básicamente nos hemos tenido que afrontar a situaciones y cosas que de alguna manera no estábamos preparados ni siquiera en lo más mínimo. Entonces, pues es normal nuestra sensibilidad frente a todos estos temas, frente a remover todas esas emociones y sentimientos, pero lo importante es justamente gestionar nuestras emociones, sacarlas de alguna manera y actuar, ¿sí? Tomar acción frente a eso, ir entonces dándole la vuelta, quizás a la historia que nos hicimos de la situación que vivimos, quizás viéndolo, tratándonos de parar desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. Hay muchas metodologías que podemos aplicar y como lo dijo Sofía, pues básicamente cuentan con todo el equipo, con el equipo que está también haciendo parte de este encuentro y siempre buscar apoyo, ¿sí? Es muy importante siempre buscar apoyo, pero lo ideal es que siempre sea pues un apoyo adecuado para que podamos entonces gestionar y darle la vuelta a estas situaciones. Agradecerles muchísimo la apertura, la participación, el estar acá, en sacar este tiempo, en esa expresión de emociones que no es fácil, ¿no? No es mostrar, o sea, mostrar nuestra vulnerabilidad es una de las cosas más difíciles, entonces ya estamos empezando con esto, con mostrar nuestra vulnerabilidad, ya estamos empezando a gestionar esas emociones. Entonces, muchas gracias por eso y bienvenidos igual entonces el próximo martes al encuentro temático y nuevamente al ejercicio que nos traiga entonces Sofi para el próximo martes. De corazón, muchísimas gracias a todos. Para pedirles el favor de la foto, por favor. La foto. Para que prendamos la cámara, si son tan amables. ¿Y nos Muchas envía el gracias. pantallazo al WhatsApp? Claro que sí. Y podríamos salir entonces, en la foto podríamos salir con nuestro avatar. Entonces, ¿qué tal si salimos con el avatar en esta foto? Sin tapar nuestro rostro, ¿no? Claro. Pero no los veo, no las veo. Eso, muy bien. Cindy, Cristina, Leider y Jairo, si me escuchan. Sandra, no te veo. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Cristina. Permite abrir la cámara. No me deja abrir la cámara. Ya. Bueno, entonces que nos acompañe ahí Leider y Cindy, Sandra, por favor. Eso, gracias, Sandra. Y las demás personas, ¿dónde están que no las veo? Leider.
Angie Luna. Bueno, vamos a hacer la foto con ustedes mientras toman la decisión. Sonrisa, por favor. 3, 2. Mayeli, se te fue la cámara. Mayeli. Eso, muy bien. 3, 2. Bueno, una primera foto, a ver si convencemos a los demás de que se vinculen. Ahí les compartí la foto también al grupo. Vamos, la última, pues no se conectaron más. 3, 2, sonrisa por favor, gigante. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan un resto de día excelente. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Mañana. Chao. Gracias. Muy bien.